El primer caso, leámoslo, porfa, de la ley de timbres fiscales. Igual, si desean compartir su pantalla, les voy a dar aquí autorización para compartir. Ahí estamos. Dale, licenciada. Hola, Jeffrey, buenas tardes. Un momento, solo estoy abriendo mi documento. Licenciada, una consulta en lo que Jeffrey está listo. Bienvenido. Por ejemplo, al describir los elementos en el hecho generador, los sujetos, la base imponible, tenemos, porque esto viene definitivamente en el examen, pero el hecho generador, dependiendo de la ley, yo le tengo que escribir a usted el número del artículo o le tengo que recitar literal todo el artículo, porque hay artículos que son bien grandes. Solo el número de la ley. Solo el número de la, El de número del la. artículo de la ley. Ah, El bueno. fundamento legal. Ah, bien, gracias. Cuando usted desee, Jeffrey. Muy bien, licenciada. El primero es, describa los 5 elementos de la relación jurídica de la ley de timbres fiscales. Y luego pedía el hecho generador. Y yo escribí los contratos civiles y mercantiles, los documentos otorgados. A ver. Ley del timbre. ¿Tiene Ah, por ahí su ley del timbre para compartirla? eh, para que comparta pantalla. Ujú. No, licenciada, la tengo en Va, físico, acá pero está. si gusta la puedo buscar. Veamos, pues. Acá la está. Estamos. La ley del timbre es el decreto 37-192 del Congreso de la República. Y entonces la primera consulta era justo lo que estábamos hablando con Amelia ahorita, cómo lo hago, ¿verdad? Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición. Entonces, en relación al fundamento legal del hecho generador, ¿cuál es el fundamento, Jeffrey? Es el artículo 2, licenciada. Artículo 2. Va, mira pues, ¿cómo sé? Porque, no sé, digo yo, pues tal vez me estoy equivocando. Que algunos no lo hicieron, ni la leyeron, ¿verdad? Y otros tal vez solo les pasaron el fundamento, o sea que no tienen conocimiento de qué estamos hablando. Seguramente sí saben qué son los timbres fiscales, o sea, eso sí, cualquiera lo va a saber, pero tal vez no qué es el hecho generador. Entonces, Jeffrey, leamos el artículo 2, ahí se lo puse en pantalla, en relación al hecho generador, por favor. Para los que no lo leyeron, ahí está, y para los que lo leyeron, repasamos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver timbres fiscales. Dele, Jeffrey. Muy bien, licenciada. Artículo 2. De los documentos afectos. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Número 1. Los contratos civiles y mercantiles. 2. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier actuación notarial. 3. Los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de dinero. 4. Los comprobantes de pago emitidos por las aseguradoras o afianzadoras por concepto de primas pagadas o pagos de fianzas correspondientes a pólizas de toda clase de seguro o de fianza. 5. Los comprobantes por pagos de premios de loterías, rifas y sorteos practicados por entidades privadas y públicas. Los recibos o comprobantes de pago por retiro de fondos de las empresas o negocios para gastos personales de sus propietarios o por viáticos no comprobables. 7. Los documentos que acreditan comisiones que pague el Estado por recaudación de impuestos, compras de especies fiscales y cualquier otra comisión que establezca la ley. 8. Los recibos, nóminas u otro documento que respalde el pago de dividendos o utilidades, tanto en efectivo como en especie. Los pagos o acreditamientos en cuotas contables y bancarias de dividendos mediante operaciones contables o electrónicas. Se emiten o no documentos de pago. Los dividendos que se paguen o acrediten mediante cupones en las acciones. También están afectos al pago del impuesto. Cualquier ley que contravenga la disposición anterior queda derogada. Va, vamos a ir haciendo preguntas, ¿verdad? De los
de los supuestos del hecho generador como tal, porque si no, no se pone interesante y no aprendemos más allá de lo que está en la letra muerta. Entonces, Licenciada, ¿qué manda? disculpe que la moleste. Es que fíjese que a mí me aparece que en el artículo 8 está derogado, en el numeral 8, y el numeral 9 me aparece como hecho generador también la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes Yo inmuebles. tengo la mía la tengo entonces atrasada. Deme un segundo. Fíjese, licenciada, que en la mía, en la física, también tengo el 9 agregado. Jeffrey, Si ¿usted gusta, lo por qué leo. sí leyó? No me dijo nada. Yo estaba leyendo la pantalla, licenciada, y no me di cuenta. Perdón. No, no hay problema. Gracias por la observación. Ahorita la vamos a sacar. Licenciada, Manda. también ahí le faltó el número 9, numeral 9. Gracias, ya nos hicieron la observación, muy amable. Vamos a bajarla. Vamos a ver. Después. Vamos a ver si está. Licenciada, Manda. yo creo que en internet no hay, porque yo he buscado y no encontré la ley actualizada. No, no puede ser en algún lado, tiene que estar. Tiene que sacar. Vamos a ver. Sí, no. Vamos a ver. ¿Alguien la tiene por ahí que nos la pueda compartir? Vamos a ver. Yo tengo una que un amigo me hizo favor de escanearla, de la que él tenía física, licenciada. Pasen. Pero la tiene escáner, la tiene en documento digital. Sí, yo la tengo en digital. Nos la puede compartir acá por el chat. Solo la busco y la envío, licenciada. Gracias. Bueno, acá encontré, pero ese artículo mientras nos la pueden ver. ¿Ven ahí el artículo? No sé si lo ven. No, no, ahorita hacemos y volvemos a compartir. Acá está. Ahí me la traslada, por favor, así seguimos viendo la que tiene. Entonces, contratos civiles y mercantiles, eso bien, de ahí hasta el 8, todo bien. Y el último es la segunda y subsiguiente venta o permuta de bienes inmuebles, ¿verdad? El numeral 8 ya no está vigente, ¿verdad? Ahí está, cabal. Numeral 8 ya no está vigente y el 9 sí, que es la segunda subsiguiente ventas. Entonces, si nos vamos al hecho generador. Vamos a ver quién no participa tanto. Carolina Nicte Orozco Velázquez. Hola Carolina, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciada. A ver, Carolina. Nosotros la semana pasada vimos el tema de los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del IVA, ¿sí? En la ley del IVA, en el artículo 3, relacionado con el hecho generador, nos mencionaba los contratos afectos de la ley del IVA. Entonces, ¿cuáles son los contratos? Se la voy a poner bien fácil. Que están afectos al IVA y por tanto no están afectos a timbres fiscales. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el artículo 2 es bien claro en establecer los contratos civiles y mercantiles. Eso nos menciona el género como tal, ¿verdad? De los contratos civiles y mercantiles. Eso quiere decir que todos esos contratos debieran estar afectos al pago de timbres fiscales. Sin embargo, hay algunos contratos que están afectos al IVA y por tanto ya no pueden estar afectos al timbre fiscal porque si no habría una doble o múltiple tributación.
¿Cuáles son esos contratos que están afectos al IVA y que por tanto no están afectos al timbre fiscal? Esa es pregunta de privado, examen, No cierre sé, de licenciada. pensum. Sí, usted sabe. Usted leyó el hecho generador en la ley del IVA. Lo leí, pero no lo analicé. ¿Se dan cuenta por qué es importante ver este tipo de cosas? A ver, Luis Valenzuela. Luis, Sí, ¿cuáles son los licenciada. contratos que están afectos al pago del IVA? No sé si serían también en lo que nos dice el artículo 11 de la misma ley del timbre fiscal, licenciada, de los contratos, de los actos y contratos exentos, que son una gran lista de No, varios contratos. son los afectos al IVA y que por tanto no pagan timbre fiscal porque pagan IVA. Licenciada, Mm, ¿Sí? un ejemplo podría ser la primera compraventa, porque ya por ejemplo en la segunda ya se paga este impuesto, el de timbres fiscales. Ajá. La primera venta, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Licenciada, las importaciones, No, ¿sería? No. contratos, no Ah, actos. mm. Un contrato de bien mueble también. Un contrato de bien mueble. ¿Cómo así un contrato de bien mueble? ¿A qué se refiere con un contrato de bien mueble? Como los bienes muebles pueden ser cualquier cosa, computadoras, ¿no? Puede ser un contrato de compra al por mayor, digamos, y ese sí tiene el 12%. ¿Cuál es el hecho generador ahí? La compra-venta. La compra, mejor dicho. La compra, perdón. Entonces, solo como analicemos un poquito más. O sea, el ejemplo está bien, pero entonces analicemos un poquito más allá. ¿Se recuerdan del hecho generador del IVA? O sea, la compraventa de un bien mueble, primera venta, perfecto. La compra de un bien Las mueble, donaciones, perfecto. Ajá. la donación de bienes muebles. ¿Por qué solo de bienes muebles? Bueno, inmuebles también pudiera ser al final de Un, cuentas, ¿verdad? Que está afecto al IVA y no está afecto al del timbre fiscal. Entonces sería la un, un, compra con- un según entiendo. contrato, un contrato de servicios también. La El compra arrendamiento de bienes muebles e inmuebles está afecto al IVA. el arrendamiento, la compraventa. ¿Alguien tiene por ahí su ley del IVA? Artículo 3, numeral primero, ¿qué establece? Carolina, la Sí, tiene. licenciada, Carolina. el artículo 3, numeral primero, dice la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. Ujú. Ahí termina. El numeral primero, sí, del artículo número 3. El numeral 2. 2, la prestación de servicios en el territorio nacional. 3, las importaciones. ¿Dónde está 4, el arrendamiento? Ahí está. el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Ajá. Ahora bien, entonces, hay 4 contratos. 4 contratos. Ustedes para que hagan ahí su llamado a la ley del IVA, o ustedes hagan su anotación, no sé cómo lo van a hacer. La compra, la compraventa, la permuta, la donación entre vivos, ¿verdad? Están afectos al IVA. Eso quiere decir que si están afectos al IVA, y la ley del timbre fiscal en relación al hecho generador nos establece que los contratos civiles y mercantiles, ¿verdad? Pagan timbre fiscal. Todos aquellos contratos que no estén de manera literal dentro de la ley del IVA, se entiende entonces que pagan timbre fiscal, ¿sí? Bueno, eso es algo bien importante que deben de saber. Ahora, sumamente importante también es que, ejemplo, en el arrendamiento de bien inmueble. El periodo de imposición del arrendamiento de bien inmueble, si yo tengo
un arrendamiento a un año plazo y son 6,000 quetzales mensuales del arrendamiento, ¿en qué momento se genera el hecho generador y en qué momento se genera el pago del impuesto como tal? El periodo de imposición. Licenciada, en el artículo 4, numeral 5 dice, en los arrendamientos y en las prestaciones de servicios periódicos, al término de cada periodo fijado para el pago de la renta o remuneración efectiva percibida. Entonces sería al término de cada periodo fijado. Ok, pero ¿versus qué documento es que usted paga el impuesto como tal? La emisión de la factura tiene que ser. Ahí está, exacto. Excelente. Ahora bien, si nos vamos a la segunda o subsiguientes ventas, ¿sí? La ley del IVA nos establece en su artículo 3, numeral primero, que es la primera venta de bien inmueble, ¿sí? Y la ley del timbre fiscal, que es está adicionado, hasta hay un dedo y una uña ahí, miren, ese está adicionado, nos menciona la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles. Ahora, debemos de tener algo sumamente claro. ¿Qué es la venta y qué es la permuta? Porque la ley del IVA nos menciona en el hecho generador que tanto la venta como la permuta de bienes muebles están afectos al IVA, pero la ley del timbre nos establece que la segunda y subsiguientes ventas o permutas están afectas al pago del timbre fiscal. Ahora, nosotros tenemos un bien inmueble, en un caso. Tenemos un bien inmueble. Si quieren apuntarlo, pues bueno, y si no me... Tenemos un bien inmueble, ¿sí? Y entonces el bien inmueble se va a fraccionar, se va a desmembrar y se crea una nueva finca al momento de la desmembración. Ejemplo, nuestra finca matriz tiene número de finca 1, folio 1, libro 1 de Guatemala. Se desmembra y la nueva finca tiene número de finca 2, folio 2, libro 2 de Guatemala. Se desmembró la mitad de la finca matriz y se va a vender la finca 2, libro 2, folio 2 de Guatemala a un valor de 1,000,000 de quetzales. Está inscrito en el registro de la propiedad a 750,000 quetzales y paga el monto mayor de IUSI. Paga actualmente 9,000, así lo hubieran apuntado, 9,000 quetzales de IUSI anuales. La tarifa máxima del pago del IUSI es 9 por millar. Entonces saquen el cálculo de que si paga el tope anualmente de IUSI, ¿a cuánto está registrada en la municipalidad? ¿Sí? Tenemos 3 montos. Entonces, número 1, ¿paga IVA? Esa es la primera pregunta. ¿O paga timbre fiscal? ¿Sí? ¿Sobre qué valor hacemos la compraventa? Sobre el valor de la transacción, sobre el valor del registro de la propiedad, sobre el valor de la municipalidad de catastro. Ahora bien, en relación al valor de catastro, ¿cuál es el valor en el que está inscrita en DICABI en virtud de que paga el 9 por millar de IUSI y paga 9,000 quetzales anuales de IUSI? ¿Y cuál es el hecho generador? Y el hecho generador, claro está, va a variar versus el tipo impositivo que ustedes vayan a pagar. ¿Sí? 3 minutos, hagámoslo. Ese está bonito, está bueno para pensar, entre una y otra que ya vimos. Licenciada.
Bueno, entonces. Hanalí Georgette López Pérez. A ver, Hanalí. La pregunta vital de este caso, porque si tiene mala la primera, tiene malo todo lo demás, ¿verdad? Y así es en el examen, solo para que vayan como que aprendiendo. El hecho generador, Hanalí. Sería la compra. Ajá. Artículo. Artículo 2 ¿De dónde? de la ley de timbres fiscales. Mala. Sigamos. ¿Alguien más? Cecia Rocío Lux. A ver, Cecia. Buenas tardes, licenciada. Hola, Cecia. Yo puse como hecho generador, pues que lo saqué de la ley del IVA, no sé si está bien que agarre de ahí, ¿Por qué, Cecia? porque estábamos hablando de una compra y venta, el hecho generador. Pero también acá en la ley del timbre fiscal, en el numeral 9, ve acá donde está el dedito. La segunda y subsiguiente venta o permuta de bienes inmuebles pagan el timbre fiscal. ¿Por qué eligió la ley del IVA? Por el artículo 3 que decía la venta o permuta de bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos, y como estábamos hablando también del use. No, ese análisis no es el correcto del por qué. Alguien que Licenciada, sepa. Ajá. pero yo tengo una duda. Estamos hablando de la nueva, si desmembramos la propiedad, estamos hablando de una nueva finca. Entonces Pero es tendría una que ser segunda y subsiguiente. Ahí está, me gusta, ajá. Yo, Es una finca, ojo yo- acá, yo le digo. La finca matriz es 1, finca libro 111, ¿va? Después tenemos la finca que se desmembró, que es la 2222, ¿va? Ojo, porque este es un caso como complicado y así con truco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la 222, número de finca, libro 222 de Guatemala, ¿no? Es una finca nueva, crea una finca nueva. Eso quiere decir que nunca se ha vendido antes. Eso quiere decir que cuando se vende es su primera venta. Eso quiere decir entonces que el hecho generador es la compraventa en la ley del IVA, porque es una primera venta. Pero entonces lo que había dicho la compañera Cecia sí es correcto, porque sí paga el 12% de IVA por ser primera venta. Sí, pero no me dio ese fundamento de que es primera Ah, venta. O sea, bueno. ella se fue al IVA porque en la ley del IVA nos mencionó ella, no me dejará mentir, nos establece la compraventa. Por eso se fue a la ley del IVA, no porque supiera que la segunda o subsiguiente venta paga timbre fiscal. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí vamos bien. Si se dan cuenta, hay mucho que sacar de cada una de las leyes, entonces sí es bueno analizarlas. Ahora, si nos vamos al tema de sobre qué valor se hace la compra-venta, porque ya sabemos cuál es el hecho generador. Entonces, si ya sabemos cuál es el hecho generador, por tanto, ya vamos a saber, seguramente, ya lo vamos a preguntar ahorita, cuál es el tipo impositivo. Entonces, Sharon Laparra, ¿sobre qué monto hace la venta? No, más fácil. Nos vamos a ir de atrás para adelante en esto. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba, no lo apunté, pero tengo buena memoria, gracias a Dios todavía. 1 millón, ¿verdad? El negocio. 500,000 el registro de la propiedad. El 9 por millar anualmente de UCI. Entonces, ¿cuál es la base del UCI? ¿En cuánto está en DICABI? Esa es la primera pregunta que le vamos a hacer, Sharon. ¿En cuánto está la propiedad indicada? Y yo ahí lo multipliqué por el 9% y me dio 90,000. No, el 9 por millar. Aquí. A ver, Yasmin Bautista. Yasmin creo que lo hizo diferente. Cuéntenos cómo lo hizo Yasmin. Por el 9 por millar, licenciada, por 0.009, pero me dio 9,000 sobre el millón. No. Porque usted está sacando ahí
la base, el tipo impositivo, el pago del, bueno, no el tipo impositivo, es el porcentaje, que es el 9 por unidad. Usted está sacando, sí, el tipo impositivo. Es sobre qué valor se pagó, se paga 9,000 de UCI, y con eso van a poder saber ustedes en cuánto está en el registro de propiedades. Es una regla de 3. Si lo quieren Sobre hacer. 1 millón. ¿Sobre cuánto? 1 millón es la propiedad. Sobre 1 millón. Excelente. ¿Por qué sobre 1 millón? Ustedes miren, pues bien fácil. Agarran su calculadora y por eso les puse números redondos. 9,000, de 60,000 quetzales hacia arriba, lo vamos a ver más adelante en la ley del UCI, se paga el 9 por unidad. Si ustedes van a pagar 9,000 al año, eso quiere decir 9,000, les dije yo, ¿verdad? Por... Y entonces hacen su regla de 3, ¿verdad? Que si el 9 por millar se paga 9,000 al año, entonces el 9 por millar es equivalente, 9,000 es equivalente a ¿cuánto? ¿Verdad? Y es a 1,000,000 de quetzales de base. ¿Sí? Entonces, ahora bien, Licenciada, sí, yo lo hice así como usted está haciendo, pero digamos en la vida real, ¿cómo se saca? ¿Cuál es la fórmula? en la vida real le van a dar la base, le van a dar el millón y usted tiene que aplicar la base imponible, el tipo impositivo que es del 9%, entonces usted a 1,000,000 le saca el 9 por millar, 0,09, y ahí le va a salir cuánto debe de pagar. Pero para saber, como notario, para saber cuál es el precio más alto para poder pagar el impuesto. Va. Ahorita sabemos que es 1,000,000 en lo que está inscrito en DICAL, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener. Ahorita los parámetros ya los tenemos, ¿sí? Tenemos el parámetro de 1,000,000 de la negociación, tenemos el parámetro del registro de la propiedad de 500,000 y tenemos el parámetro de DICABI, que es 1,000,000. Y la ley nos establece que debe de ser el valor más alto entre el que está en el registro de la propiedad, el que está en la municipalidad, o si existe algún avalú, el que conste en avalú, que en este caso no tenemos avalú, ¿verdad? Entonces es el valor más alto. Ahora, Samuel, usted mismo responda sobre cuál es la base entonces, en este caso. El de 1,000,000. ¿Mío? Esa es la base, exacto. Ahora, si nos hubiera dado que yo les dijera, supongamos paga, me voy a inventar, la mitad de 9,000 son 4,500, entonces si paga 13,500 de UCI al año, la propiedad está sobre 1,500,000, si lo queremos ver así. Entonces hubiéramos elegido entre el valor de la compraventa, que era de 1,000,000, el valor del registro de la propiedad, que era 500,000, y el valor del dedicado y 1,500,000, hubiéramos elegido el de 1,500,000, ¿verdad? El valor mayor. Entonces, en este caso tenemos 1,000,000. Ya sabiendo cuál es el hecho generador, que es el artículo 2 de la ley del IVA numeral 1, ya sabiendo la base imponible, que es 1,000,000 de quetzales del negocio jurídico como tal, ya solo nos queda, ya sabemos por tanto el tipo impositivo, porque es la ley del IVA, entonces es el 12%, ¿sí? Y entonces ya tenemos casi que cuál es el periodo de imposición y cuáles son los sujetos. ¿Sí? Pero entonces, si se dan cuenta, ¿dónde estaba el truco en este caso en concreto como tal? Y por eso hay que saber aplicar la norma en el hecho generador. Va, ahora bien, les voy a poner otro caso. Y con esto ya paso al siguiente artículo, porque si se dan cuenta de un artículo se pueden sacar un montón de cosas. José Domingo López, ¿verdad? Se ganó la Lotería Santa Lucía este año. Y el valor, y siempre les pongo números redondos porque así también tratan de no utilizar la calculadora, que eso sería lo ideal. Por 2,000,000 de quetzales, la Lotería Santa Lucía. ¿Cuál es el hecho generador? Base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición y calculen el impuesto que hay que pagar.
se ganó la Lotería Santa Lucía por 2 millones de quetzales. Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición. Y los sujetos, claro está. Démosle 3 minutos, porque ya somos expertos en esto de los elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Y cuánto paga de impuesto? Ojo, ¿cuánto paga de impuesto? Ahí hay que hacer un su calculito, nada más, ¿verdad? Sencillito.
El UBINA. El UBINA sí se la vas a ver. A ver, el UBINA. Hecho generador de la lotería. Pagos por premios de lotería, no sé si estará ahí. Ajá. Lo encontramos en el artículo 2, numeral. ley de timbres fiscales y papel sellado. ¿Base imponible? Base, 2 millones, Tipo impositivo. el 3% del timbre. Sujeto pasivo. José Domingo, ¿Qué tipo de sujeto pasivo es? ¿Contribuyente o responsable? contribuyente. Ajá. Cálculo del impuesto. ¿Cuánto debe pagar? Debe pagar 60,000, me salió, pero no sé si estará bien. Pues es el 3% De 2 un millones. millón. De 2 millones, ajá. De 2 Sí, millones. ejemplo, de 100, veámoslo así, ¿verdad? Si de 100 se pagan 3, de 100,000 se pagan 3,000, de 1 millón se pagan 30,000, ¿va? O sea, si nos vamos a la matemática pura y no usamos calculadora, entonces lo multiplicamos por 2 porque son 2 millones, son 60,000. Gracias, Eloína, muy amable. Va, ahora bien, ojo acá con el tema de las loterías porque cuando lleguemos al último parcial, y se los digo de una vez para que lo tengan en consideración, porque siempre este caso viene en el examen final. En el tema de las loterías, nosotros también pagamos el ISR de ganancia, no, o sea, ISR Ganancias de capital. de ganancia de capital, que es un 10%. Eso quiere decir que sobre 2 millones nosotros pagaríamos el 10% de ISR más el 3% de timbre fiscal. Pagan un 13%, solo que son impuestos diferentes, ¿verdad? Los que están grabados ahí. Solo para que lo tengan en consideración, porque va a llegar el último parcial y seguro ese caso va a venir en el último parcial. Ahora, Licenciada, y eso no sería como doble tributación, porque no, porque son diferentes momentos y son diferentes impuestos. Vamos a leer en el artículo 243 en relación a la doble o múltiple imposición cuando aplica. Y ahí se va a dar cuenta el por qué no aplica. Licenciada, perdone, ¿y el cómo se llama el periodo impositivo? Porque en la página de Santa Lucía dice que son 6 meses para cobrarlo, pero ¿cuál es el periodo impositivo? De hecho, ellos le retienen ese impuesto. O sea, al momento del pago. Licenciada, yo al periodo impositivo le escribí en el comprobante de pago del premio de la lotería en el momento en que se pague, artículo 16, numeral 4, y deberá reducirse lo deberá reducir el pagador al beneficiario del premio, artículo 10 del reglamento de la ley de timbre fiscal. Si nos vamos a deducirse es retener, ¿verdad? Si traducimos. Tengo una pregunta. Sí. Disculpe. Cuando es de la tarifa específica, no se aplica el 3%, sino la tarifa específica en el tipo Ahí impositivo. vamos. Ahora bien, ya vimos el hecho generador, ¿verdad? De la ley del timbre fiscal. Luisa Gudiel, Luisa, una consulta. ¿Cuál es el tipo impositivo del timbre fiscal y dónde está regulado? Buenas tardes, Licta. Hola, Yo buenas. tengo entendido que el tipo impositivo sería es el porcentaje del impuesto, ¿no? ¿Serían 3% o no? ¿Qué artículo? Sí, y está en el artículo, es que lo tenía aquí. Si no estoy No se vaya mal. tan lejos, yo tengo la ley cerquita de usted. Ah, sí, es cierto, perdón. Posible presupuesto de valor, entonces, este es el valor que es por el documento cuando pueda ser ver. ¿Cuánto? Ay, ya me hice bolas, Linda, perdón. Lo del tipo impositivo y la otra, perdón, es que me... El tipo impositivo nada más. Ah, sí, entonces sí era lo del 3%. Y el artículo 4, eso.
Perdón. Va. Entonces el artículo 4 establece, claro, ¿no? Siempre les va a establecer tipo impositivo como sucede en la ley del IVA, que es tan sencilla y les menciona el epígrafe hecho generador, ¿verdad? No todas las leyes son tan explícitas como la ley del IVA. Entonces, en algunas ocasiones sí hay que, pues, buscarlos. Entonces, la tarifa del impuesto es el 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos. Entonces, y tenemos también una tarifa específica, que era la consulta que nos hacían. Entonces, dentro de los tipos impositivos, puede ser un porcentaje como tal o una tarifa específica, ¿sí? La respuesta a la consulta que nos hicieron. Entonces, si nos vamos a las tarifas específicas como tal, vamos a poner un caso. Un mandato, tenemos 3 tipos de mandatos en Guatemala: general, especial y judicial, ¿sí? Entonces, vamos a autorizar un mandato general, especial y judicial, las 3 facultades. José López otorga un mandato a favor de Juan Pérez. Entonces, ¿qué impuesto paga el mandato? General, especial y judicial dentro de un mismo documento. Esa es una. 2, caso 2. Y con esto nos vamos a quedar para poder solventarlos la siguiente clase. Caso 1 se los voy a repetir. José le otorga a Juan un mandato general, especial y judicial. Claro está que Juan debe de ser abogado para que sea judicial o debe de ser su familiar, ¿verdad? Según la ley del organismo judicial. ¿Qué impuestos paga el mandato? Esa es una. 2, constituimos una sociedad anónima. En la sociedad anónima, al momento de haberse constituido, nos dieron las patentes, tanto de empresa como de sociedad. ¿Qué impuestos pagan las patentes? Se acaban de graduar, pues es caso 3. Ya nosotros, cuando nos graduamos, a ustedes cuando se gradúen, les dan un título de licenciatura, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y notario. O sea, nos dan 3 títulos. ¿Qué impuesto, cuánto paga impuesto? ¿Qué impuesto paga y cuánto paga impuesto? ¿Verdad? De ahí vamos a emitir un testimonio especial de la compraventa que acabamos de platicar, justo de la primera venta. Y la compraventa tiene 10 hojas. 10 hojas, no páginas. 10 hojas. ¿Qué impuesto paga el testimonio? Y por último, vamos a realizar una promesa de compraventa. El bien inmueble que ustedes ya compraron, el número de finca 2, libro 2, finca folio 2, libro 2, finca folio libro 222, ¿verdad? De Guatemala, se va a volver a vender. ¿Sí? Entonces, ¿qué impuesto paga la compraventa? Pero previo a hacer la compraventa, porque la vamos a hacer de aquí a 6 meses plazo, vamos a firmar una promesa. Vamos a firmar la promesa y vamos a dejar firmar también la compraventa. ¿Qué impuesto paga la promesa y qué impuesto paga la compraventa de la finca folio libro 222, ¿verdad? Que fue la que ya vendimos. Con eso estamos. Y ya con eso terminamos el hecho generador de la ley del timbre. Terminamos el hecho generador y la otra semana vamos a ver las exenciones del pago del impuesto. ¿Sí? Aún las excepciones del pago del impuesto, la determinación del impuesto, el momento del pago del impuesto, que no lo hemos visto. Sí, Luis Gustavo. Licenciada, antes de terminar, ¿me podría responder a 2 consultas o 2 cuestiones? Sí. Pero la dejo continuar.
O ya No, vamos a terminar. dele, Ah, no, vamos a- era en relación a que tenía yo solo confundir un poco, todavía me tengo dudas en relación al valor que tienen los bienes inmuebles al momento del impuesto. Por ejemplo, estos bienes que, bueno, se debe tomar el valor mayor que tenga, ya sea del registro de la propiedad o lo pactado por las partes. Registro a la propiedad, DICABI o avalúo si hubiera. Claro está. ¿Sabe por qué no se pone, por qué no puso el legislador lo pactado entre las partes? Que claro, es el precio mayor al final de cuentas, y si lo pactado entre las partes es mayor, pues excelente. Porque normalmente las partes no pactan un precio mayor porque no quieren pagar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mira, pues lo vamos a ver más adelante, y por eso esta clase es tan importante, porque es eminentemente numérica y es en cómo impacta el pago de los impuestos a la bolsa. Entonces, cuando uno va a comprar un bien inmueble, normalmente, ¿qué es lo que ve? Ojo, ¿cuánto paga el UCI? Porque el UCI es un impuesto al final de cuentas perenne, que usted se lo va a quedar para toda la vida. Vamos a ver cómo en determinado momento, al momento de realizar la compraventa, uno todavía se puede quedar ahí con un valor bastante favorable por un tiempecito, que es por un año nada más. Pero entonces nosotros vemos cómo no pagar más impuestos. Entonces, normalmente las compraventas, el valor pactado no es mayor, sino que el comprador trata de hacer otros documentos adicionales, que a eso le llamamos una estrategia, si lo quiere ver así, corporativa. O a eso se le llama planificación fiscal agresiva, ¿verdad? Depende de qué perspectiva se tome, ¿sí? Y por eso es que el legislador contempló el valor mayor entre el que está en el registro de la propiedad. Usted tiene que hacer entonces una consulta electrónica. Yo siempre recomiendo a los colegas, o les recomiendo a ustedes también, previamente hacer algún documento, hacer una consulta electrónica. ¿Para qué? Número uno, verifica que la propiedad esté a nombre de quien dice que la va a vender. Eso es una. Dos, que no tenga gravámenes, anotaciones o limitaciones. Tres, el valor en el registro de la propiedad. Dos, siempre solicito el último pago del último trimestre del UCI para ver el valor en DICABI. ¿Sí? Esa es una. No sé si quedó solventada, Luis Gustavo. Sí, era más en eso de los puntos de referencia para saber el valor. Entonces está el valor consignado, el registro de la propiedad, el DICABI, y El de son avalúo. únicamente Si existiera algún avalúo. y el Que cuando avalúo. nosotros de hecho vamos a sacar un crédito a algún banco, el banco solicita para autorización del crédito que haya un avalúo. Entonces puede hacer que el avalúo registre un precio superior, ¿verdad?, al que está en DICABI o al que está en el registro de la propiedad. Ah, listo, listo. Gracias. Y la otra era, licenciada, si podría, es que para resolverle ya los últimos casos que mandó, pues necesitamos como punto de partida el primer caso que dijo y no lo apunté, entonces estoy perdido. Si puede ¿El del repetir el primer mandato? caso. No, el primer caso de El de la la... propiedad, licenciada. Exacto, el de la desmembración, el de la venta de esta nueva finca. Sí, se puede, porque tenemos que resolverla esa para poder partir en la última de las que mandó. No sé si puede repetir. Ese sí pídalo, porque nunca apunto mis casos. Mis casos siempre salen de aquí, pero Por eso, tengo tan mala memoria. Mire, pues el caso era así. De hecho, hasta hice un dibujito aquí. sí, es que salió tan espontáneo que ni tiempo dio a apuntar, licenciada. No, hay una finca, entonces yo dibujé un cuadrado, ¿verdad? Porque soy muy visual, y le puse número de finca 1, folio y libro 1, ¿verdad? Y entonces usted lo parte en la mitad de ese cuadrito. Y la mitad de ese cuadrito la vamos a vender, la vamos a desmembrar, la vamos a fraccionar y pasa a ser una finca nueva. Finca 2, folio 2 de libro 2. Esa finca, folio y libro 2 es la que se va a vender. Entonces la consulta era cuál era el hecho generador, y vimos que era la compraventa del bien inmueble. ¿Cuál era el tipo impositivo? Como se forma una finca nueva, entonces nunca ha sido vendida con anterioridad porque es una finca totalmente nueva. Eso quiere decir que paga IVA, no timbre fiscal. ¿Sí? Porque las segundas o subsiguientes ventas pagan timbre fiscal, pero en este caso es una primera venta, paga IVA.
Y por último era justo la base. La base de la negociación era de 1.000.000 de quetzales, la base en el registro de la propiedad era de 500.000 quetzales y pagaba 9.000 quetzales de IUCI. Entonces Sandra nos hizo el cálculo que como sobre 9.000 quetzales, y es el 9 por millar de IUCI, la base entonces era 1.000.000 de quetzales. Entonces pagamos el 12% sobre 1.000.000 de quetzales. Se utilizaba la base superior que era, pues ya sea el de DICABI o el de la negociación, porque ambos tiraban el millón, ¿verdad? Y eso, yo creo que con eso estamos. Sí, gracias, licenciado. De nada. Y Licenciada, la verdad es que sí, salen de aquí de los casos, no los apunto, van saliendo conforme vamos viendo. Pero a veces se me quedan. Ahorita creo que dijimos 4 o 5. licenciada, disculpe ¿Qué manda? que la bombardemos con preguntas. En algunos Oye, sí, para eso casos, estamos. Eso es lo gracias. bonito. En algunos casos anteriores que se nos pusieron, no nos proporcionaron los casos la base imponible. Solo decía, por ejemplo, Juan le vende a Pedro y ya. Y ante la pregunta, ¿cuál es la base imponible? ¿Qué es lo que se debe contestar acá? Si no hay una base, no. Veámoslos. Mándenme alguno. Ok, porque en la clase pasada la licenciada nos indicó que se debía poner indeterminado. Por eso, mándeme. Voy a ver la hoja, voy a verla ahorita. Y entonces ya le parece, solventamos esa duda a inicios de la próxima clase, del viernes. Ok, gracias, Nicra. Gracias, Betsy, muy amable. Bueno, ha sido un placer volverlos a ver, de verdad. Nos vemos el viernes para seguir batallando ahí con los casos. Ya vieron que tributario es diferente, ¿verdad? Es bien diferente. Pero bueno, un gusto volverlos a ver. Que pasen un feliz inicio de semana. Hasta pronto. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Adiós.